Bueno, recuerdo la situación que pasó ayer un poquito y es que subí a un pequeño escenario eh, y me puse nerviosa. Pero eso es algo que a mí me suele pasar, el exponerme a gente que no ha elegido escucharme a mí directamente. No sé si se entiende. Esto en mi evento, por ejemplo, no me ocurre. Es mucho más agradable. Pero en este caso sí que me puse bastante nerviosa. Y yo en principio creía que era por ser la protagonista. Lo que pasa es que cuando acabó la conversación, algo en mí me hizo sentir que no era exactamente ese tema. Cuando tú trabajas algo y no es como la palabra exacta, es muy difícil desbloquearla o salir de ahí, porque no es eso exactamente lo que estaba pasando. Entonces, cuando llegué a casa, después de un par de horas, estuve hablando con mi marido y dije que lo que he sentido es como si alguien entrase en mi intimidad. Y ahí lo entendí todo. Dije, no es una elección que yo he tenido, no ha sido una apertura porque yo lo he elegido, sino que se me ha invitado o se me ha empujado y yo lo agradezco enormemente porque si no, esto no hubiese pasado. Entonces, en ese momento recordé que una de las personas que estaba en el bootcamp me dijo, Mireia, siento que es algo muy, muy, muy a los adentros, como un cofre encerrado, y siento que no es de esta vida. Y dije, ok, perfecto, lo cojo porque eso me vibró muchísimo. Cuando llegué a casa, le planteo esto a mi marido y dije, voy a ir a eso porque lo que siento es que mi intimidad se ha abierto sin que yo lo elija. En ese momento empezamos a hablar David y yo sobre que yo me sentía como en una burbuja hermética y a pesar que soy una persona que llama la atención porque eso me ha pasado siempre, en el E10K no me conoce mucha gente y eso me sorprende porque no lo elijo, pero parece ser que era lo que estaba pasando. Y en ese momento, porque todo mi sistema viaja muy fácilmente a donde se crea el bloqueo. En ese momento vi una casa como en mitad del bosque. Y era una casa típica de, como muy antigua, pero me parecía como de dibujo animado. Sí que veía a una señora dentro, pero no la veía como totalmente real. Hasta que empecé a conectar más con toda la situación, quise conectar con toda esa situación y lo vi todo mucho más real. Para entender todo esto, aunque nuestro raciocinio no lo entienda, tenemos que saber que hay vidas anteriores a esta, que hay líneas de tiempo paralelas, que hay otros planos diferentes trabajando al mismo tiempo y que si hay algo unido puede estar afectándonos en este momento, en el presente, en cualquier área de nuestra vida. Por eso, no siempre hay que buscar la solución en esta vida o en edades anteriores, sino que hay que ampliar miras para poder tener otros puntos de viaje y así poder solucionar de verdad lo que te está pasando. Entonces yo en ese momento vi a una señora que estaba como cocinando. No sentía que fuese un bloqueo, pero sí sentía que tenía que ir a hablar con ella. Y en el momento en el que fui a hablar con ella, me encontré en una silla, ella estaba cocinando y me decía, dime. Bueno, era como un caldero. Y me decía, dime. Y digo, no, no, que he venido aquí solo para saber. Y le digo, ¿tú qué haces aquí, en mitad del bosque? Me dice, me tengo que proteger porque toda mi familia la mataron. Entonces ahí ya entras como en, voy a escuchar atentamente porque aquí hay una información que yo tengo que conocer y que forma parte de esto que yo tengo, que siento siempre que tengo que hacer como protegerme mucho en burbuja, a pesar de lo que de que sé de lo que yo voy a hacer al mundo y lo que voy a ayudar a otras personas, pues va, pues ayuda muchísimo.
Entonces esto era importante quitarlo. Yo tengo que quitar esa capa, esa protección invisible para que la gente me pueda ver y sepa que conmigo hay solución. Cuando empecé a escucharla, yo veía que ella estaba muy atentamente a eso que estaba cocinando y que era un líquido y que lo hacía como con mucho cariño, con mucho amor, pero también me hablaba de la gente de fuera como algo, no quiero saber de ello. Esas personas no me pueden ver, si no yo no podré seguir haciendo esto. Y cuando me dijo seguir haciendo esto, me mostró cómo ella iba al bosque y ese líquido lo esparcía por la tierra, de forma que hacía que las plantas, en realidad bellas setas, se nutriesen, creciesen y que todo se regenerase para seguir manteniendo la tierra viva. Me pareció bonito, admirable, y hubo una palabra que me salió, digo, es que la estoy honrando. Yo siento que esa mujer formaba parte o de mi linaje o de alguna línea de tiempo o de vidas pasadas que me siguen conectando a ella. Y si yo siento esta honra por esta mujer que a su familia la mataron y que además con fe ciega, certera, con seguridad absoluta de que ella tiene que estar haciendo eso y que no hay duda de seguir haciendo eso, ay, que se despierta. Yo la miraba como alguien a quien seguir. Es decir, era muy puro, era muy amoroso, a pesar de que el mundo exterior no la tuviese que ver porque si no la iban a matar. Todo esto a mí me hizo pensar mucho de que yo tengo como esa cierta protección por algo que no llego a entender, porque sé que la gente confía muchísimo en mí, no ve algo raro, lo ve como alucinante lo que hago, no es algo de me da miedo, sino es como wow, y eso conscientemente quiero que la gente lo vea, pero esta parte de mí lo estaba protegiendo. Si yo no llego a quitar eso, por mucho que la mentalidad me diga que tengo que cambiar el concepto, que eso no es así, yo no voy a poder cambiarlo. El poder ir a la raíz de lo que está pasando en realidad te hace poder elegir si puedes hacer el cambio o no puedes hacer el cambio. Y en este caso, estuve hablando mucho tiempo con esa mujer y me dijo unas palabras, algo así como, este no es tu caso, tú no tienes que estar haciendo lo que yo estoy haciendo, tú no tienes que protegerte, sal, ves allí y haz lo que tienes que hacer. Y en realidad me invitó a salir de su casa, como diciendo, esto es lo que ya tenías que saber, no tienes que seguir haciendo lo que yo estoy haciendo, esto es cosa mía. Y yo en ese momento, cuando ya volví, porque yo es como no me quería ir de ahí, quería saber más información, me invitó a irme, vi unas cosas súper interesantes, pero aquí ya lo que quiero decir es que cuando volví, dije, qué suerte saber esta información, porque aunque yo no sabía esa información, la mochila la llevaba. Pero ahora elijo si tiene que estar la mochila o no. Cuando tú tienes información, tienes la potestad de poder elegir en tu camino. Si lo quieres quitar, perfecto, y si no, no. Pero el hecho de poder saber la información hace que, en mi caso, me tome el tiempo necesario para quitar esa protección del todo, eso que quiero quitar, o lo quiera quitar ya de raíz, o no lo quiera quitar, pero es una elección mía. Así que esto que te estoy contando forma parte de esa barrera que estoy quitando para que puedas entrar en mi casa, que yo te pueda ayudar de una forma que va a ser muy bonita para ti, para que puedas seguir avanzando, que puedas conectar con tu poder, con tu belleza interna, con tu sabiduría y con todo lo que tienes que aportar al mundo, que seguro que es muchísimo. Y compartirlo contigo, pues para mí ha sido un trabajo también de evolución. No resulta fácil, pero ahora ya sé lo que pasa y entonces puedo elegir. Así que muchísimas gracias por haber escuchado esto. Entiendo que tienes que estar con una perspectiva de abrir mundo y de no juzgar todo lo que te cuenten. Así que por partida doble, muchísimas gracias por haber estado ahí.